el mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Por la gracia del Divino Padre Eterno, compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Divino juicio a los que tuvieron más de lo que les fue mandado tener. Los divinos mandamientos fueron dados a todos. Cae la ambición de Satanás. Sí, hijito. El juicio final comienza por sí mismo. El yugo de este mundo lo provocaron los que tienen de más. Antes de poseer una cosa, se debe meditar el mandato. Por sobre todas las cosas. El mandato que se refiere al Padre. Y dice el mandamiento, no robarás. Y poseer más de lo que sus hermanos poseen, es un robo. Porque todo el que poseyó más que otro, no entrará al reino de los cielos. Y la causa de que así no ocurrió en el mundo, se debe al sistema de vida, que os gobernó, y que poco le queda. Estos demonios que vosotros llamáis capitalistas, no respetaron la ley del Padre. No le tomaron en cuenta, como les fue mandado. Y como ellos mismos, lo prometieron en el reino. Este olvido de estos demonios es la causa de vuestro llorar y crujir de dientes. Nadie debió tener más que otro. Cualquiera que haya sido la forma de gobierno. Nunca debisteis haber violado la ley del Padre. Porque en alguna época, de futuro, tendríais que reconocer vuestro error. ¿No se os avisó por las Escrituras que habría un juicio final? ¿No se os advirtió que es más fácil que entre un rico en el reino de los cielos, si no violó la ley? Porque es más fácil que entre uno que logró su abundancia con sudor de frente, que uno que la logró por astucia, engaño e hipocresía. Y aun siendo así, ningún rico entra al reino de los cielos. El ejemplo anterior es un orden de justicia dentro de la injusticia. Porque a nadie se le mandó enriquecerse. Tal filosofía es lo opuesto a los mandamientos y a la ley del Padre. Todo rico deberá escoger entre dos destinos, o ser siendo rico y morir como muere un mortal. O renunciar a la abundancia que nunca le perteneció y ser resucitado en carne eterna. Libre albedrío tienen las criaturas. El Divino Padre a nadie obliga. La criatura escoge. Tal como escogieron el camino de la muerte, los que habiendo visto la revelación, en su principio, la despreciaron. Porque no serán resucitados en este mundo. El desprecio no puede ser premiado. Todos prometieron ser los primeros en dar a conocer la revelación en el mundo. Y llegado el momento, hacen lo opuesto. La desprecian y callan. Privan a otros de saber las nuevas del Padre. Eso es egoísmo intelectual. Porque escrito fue, el que tenga ojos, que vea y lea. El que tenga boca que hable y comente. El que tenga oídos que oiga y discierne. Esto es lo que no hicieron los egoístas, que despreciaron mi palabra. Perdieron la oportunidad de ser los primeros. En entrar al reino de los cielos. En otras existencias y en otros mundos hicieron igual. Y de verdad os digo, que estos egoístas sin excepción alguna, prolongaron vuestro propio castigo, por faltar a la ley. Porque desde que vieron los rollos del Cordero, y no dieron cuenta al mundo, vuestros segundos vividos en la violación, siguieron aumentando. Es decir que cuando se anuncia la aparición de una revelación, en el instante mismo, que se ve, se lee, y se oye, el mundo comienza a cambiar. Porque se hace presente el arrepentimiento. Y vuestro puntaje en la violación cesa.
Porque cambian vuestras ideas en la más mínima unidad de tiempo. El tiempo transcurrido desde que mi hijo primogénito presentó al primer mortal la nueva doctrina es de 5 años. Calculad los segundos que contienen 5 años. Y agregadlos a vuestro puntaje. Si hijos de la soberbia y la ignorancia. Vosotros que despreciasteis a mi enviado, maldecidos seréis por el mundo. Porque con vuestra ignorancia y vuestra ilusión, más los condenasteis. Más os valdría no haber nacido. La riqueza que cada cual acumuló en su vida, violando la ley, no debe permanecer ni un instante más en vuestro poder. Porque a cada instante transcurren segundos. A cada instante aumenta vuestro puntaje en las tinieblas. Más os alejáis del reino de los cielos. Porque más aumentan las existencias que tendréis que cumplir fuera de él. Y sabiendo la nueva ley, y de su nuevo mandato, y no hicisteis caso, vuestro puntaje sea multiplicado por 3. Por cada segundo de violación y desobediencia, tendréis que cumplir 3 existencias fuera del reino, por cada segundo. Así es y así sea, hasta la consumación de los siglos. La riqueza es un producto maldito. Porque ningún rico entrará al reino de los cielos. Porque desoyeron los avisos de las Escrituras. La riqueza es una debilidad del espíritu. Porque no perfecciona las virtudes. Las esclaviza. Y ningún esclavizado por su propia voluntad entrará al reino de los cielos. La riqueza fue y es la perdición de la humanidad. Porque Satanás se valió de ella para ilusionaros. Y desde el momento en que no entráis al reino del Padre, sois de Satanás. Porque no se puede servir a 2 señores. Ningún dividido en sus ideas ha entrado al reino de los cielos. La ilusión que la recibisteis de padre a hijo os entretuvo en la vida por caminos falsos. A cada instante, y sin daros cuenta de ello, os fuisteis alejando del reino. Y de verdad os digo que serán trillones y trillones las existencias que tendréis que cumplir en lejanos mundos antes de poder entrar al reino de los cielos. Y cuando leáis esta ley, se os llenarán los ojos de lágrimas. Porque las virtudes presienten el fin. Un fin de las que ellas son inocentes. El culpable es vuestro espíritu. Porque fue el que lanzó la primera piedra en las ideas. Fue el que hizo el destino. Y la suerte escrita estaba en el espíritu. La suerte de la que tanto hablasteis en la vida no existe. Porque el Padre no hace las cosas al azar. Las hace con principios y causas. La llamada suerte es un concepto salido de la inseguridad espiritual y de la ignorancia. Y fue astutamente explotado por los engañadores de siempre. Y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que se lucró sacando la suerte, no entrarán al reino de los cielos. Y deberán gritar ante el mundo, que fueron sus engañadores. Porque estos demonios así lo pidieron en el reino de los cielos. Así lo pidieron cuando pidieron juicio final. Y si no lo cumplen, serán maldecidos por el Padre Jehová. Y el mundo los despreciará. Tal como ocurrió en el pasado. Y todos los que cometieron asesinatos y abusos físicos, creyendo que nadie los veía, cumplirán la misma ley. Deberán gritar ante el mundo, a quienes mataron y a quienes golpearon. Y si estos demonios no cumplen su ley, maldecidos serán por el Padre Jehová. Y el mundo los despreciará. Y todos los engañadores y asesinos serán descubiertos por el poder mental de mi Hijo primogénito. Tal como ocurrió en el pasado. Y todo demonio huirá de su presencia. Mas, tarde o temprano, gritarán que son demonios. Y todos aquellos, o aquellas que ocultaron, a asesinos y ladrones, deberán gritarlo ante el mundo. Y cumplir lo que pidieron en el reino. Y si no lo hacen, maldecidos serán por el Padre Jehová. Y todas aquellas que esperando hijos herencias de arriba y abajo, las mataron o las mataron antes de nacer, malditas sean. Porque se mandó no matar. Y mucho menos a la inocencia. Que nada malo ha hecho en el mundo. La maldad oculta será dada a ellas mismas.
Y todos los espíritus que fueron asesinados en vida esperan a sus matadores en el reino de los cielos. Porque claman justicia. La justicia del Padre está arriba y abajo, tal como se os enseñó. Juzgará a vivos abajo y muertos arriba. Espíritus que estuvieron un instante abajo y se pasaron a arriba. A donde vaya el espíritu, encuentra su justicia. ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? Y no solo atiende a los espíritus humanos, sino que a todos los espíritus de todos los mundos. Atiende a una creación que no tiene fin. La riqueza fue la causa de casi todos los males de este mundo. Al crear la necesidad, creó el dolor, la injusticia. Y de verdad os digo que este mundo tiene abundancia tal como para que nadie conozca el hambre. Y si en este mundo se conoció el hambre, se debió a los demonios del capitalismo, que solo miraron su poder y no la necesidad. Ningún demonio del dinero entrará al reino de los cielos, hasta que paguen la deuda que tienen con el mundo, con cada una de sus criaturas, con cada segundo de hambre que cada una de ellas pasó, incluyendo a las generaciones que ya partieron, y los están esperando en el reino para cobrar su justicia. El capitalismo tiene sus días contados, porque se acerca el juicio final. El juicio que os fue anunciado a través de los siglos. Un juicio que se llevará a efecto arriba y abajo, vivos y espíritus desencarnados, porque dejaron sus carnes en la tierra. Toda forma física que se tenga es ajena al juicio del espíritu. Y no dejan de ser juzgados, espíritu y carne. La causa de ello está en las leyes de la invisibilidad. Estas leyes han existido siempre. Y ellas explican el mecanismo de la eternidad de la que sois herederos. Una eternidad heredada del Padre. Y contada por mi Hijo primogénito y por muchos enviados. Por los profetas y muchas otras criaturas. ¿No se os enseñó que de todo hay en la creación del Padre? Hay por lo tanto visibilidad e invisibilidad. ¿Y no se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Las leyes del Padre se dan para ser creídas. Porque vosotros sois una realidad viviente. Quien no creyó en la existencia de lo invisible, nadie creerá en él en la misma invisibilidad. En el mismo reino de los cielos. La invisibilidad es tan material como lo es vuestro presente. Lo que sucede es que con vuestros ojos no podéis llegar a ella. ¿Veis acaso el mundo de vuestros microbios? Solo con ciertos instrumentos llegáis a una parte de ellos. Vuestro juicio final parte desde lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante Dios? Todo humilde, sea del espíritu o la materia, no se deja ver. Tal es su humildad. El mundo invisible no se deja ver ante vosotros. Porque siendo viviente, así lo pidió. Tal como vosotros pedisteis vuestro destino. El mundo invisible respetó vuestra vida de prueba. Vuestro olvido voluntario del pasado. El mundo invisible se hará visible al mundo. Esto es cielos abiertos. Tal como era al principio del mundo. Cuando la tierra era chiquitita. Y tenía el porte de una bolita de vidrio. Porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Para llegar a ser un colosal planeta. O una gigantesca criatura. Porque de todo hay en el rebaño del Padre. El mundo invisible no está supeditado a un solo presente como vosotros. El universo invisible no tiene prueba de vida como vosotros. Y se compone de infinitas dimensiones. Las dimensiones son moradas de Dios con sus respectivos cielos. He aquí el alfa y la omega de la eternidad. Que no solo se reduce a un solo mundo. O a una sola vida. Porque muchas moradas tiene el Padre. La eternidad es la vida normal de todo espíritu. Y todo aquel que niega el universo invisible, se niega a sí mismo. Se reduce a lo ínfimo. Niega su herencia. Y todo que la negó, le será quitada. Porque así lo pidieron los espíritus humanos.
antes de partir a la prueba de la vida. El universo invisible todo lo ve y respeta la ley, porque sus criaturas saben que todo mundo que está en pruebas tiene su tiempo, y que en un instante dado verán la luz. Los verán a ellos mismos. El universo invisible está acostumbrado a ver infinitos planetas tierras que han pasado lo que está pasando vuestra Tierra, y lo que va a pasar, y se preparan para el magno acontecimiento. Y en medio de una alegría desconocida por vosotros, hacen infinitos preparativos. Estos preparativos fueron anunciados al mundo con siglos de anterioridad. Porque escrito fue, y habrá señales en los cielos. He aquí la advertencia universal. Que nadie sea tomado de sorpresa. Como las vírgenes que se acomodaron a la ilusión de sus filosofías. Y asustadas fueron a recibir a sus esposos. He aquí la comodidad del mundo. La que será maldecida por los que la conocieron y la vivieron. He aquí las costumbres del mundo. Que serán renegadas. Porque todos aquellos que vivieron costumbres inmorales no entrarán al reino de los cielos. Se llama costumbre inmoral a la costumbre de vivir sin tomar en cuenta los mandatos del Padre. Y millones de mentes se preguntarán, ¿nuestro sistema de vida será inmoral? ¿Los creadores del capitalismo, al cual servimos, tomó en cuenta al creador de la vida? ¿Seremos salvos? Y vuestro creador os dice, no. ¿Sois ciegos? ¿No veis que todo humilde es explotado? ¿No veis que se escandaliza con el cuerpo? ¿No veis que se matan? ¿No veis que es más importante para este mundo llegar a ser rico que entender a Dios? ¿No veis que el mundo fue dividido por los demonios de la ambición en ricos y pobres? ¿No veis que la espiritualidad del rebaño fue dividida en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más? Habiendo una sola verdad. Sí, ciegos sois. Porque ilusionados fuisteis. Tal como Satanás ilusionó a Eva. Y de verdad os digo que todo aquel que se dejó ilusionar por el maldito dinero no entrará al reino de los cielos. El universo invisible no se abrirán a sus ojos. Seguirá viviendo su presente. No disfrutarán de la eternidad. Porque muchos humildes verán y contemplarán su propio pasado. Sus propias existencias. Sus pasados naceres de nuevos. Sus pasadas reencarnaciones. El universo penetra por los ojos y se manifiesta por la mente. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de sueños, panoramas y visiones. Hasta ciertos materialistas e incrédulos verán. Porque tienen premios espirituales pendientes del pasado. Los premios del Padre se otorgan cuando las criaturas lo solicitan. Y lo que no se da en una existencia, se da en la otra. Los premios de la abundancia material son pedidos por los espíritus más atrasados, que solo ven la grandeza de un efímero presente. Los espíritus adelantados piden el conocimiento, la sabiduría y la humildad, porque ya han vivido lo que los espíritus ricos recién están viviendo y experimentando. Y todo rico y materialista serán los grandes espiritualistas del mañana, conductores de rebaños. Porque vuestro Creador no se confía en los que solo se ilusionan con un solo presente. Se confía a los que abarcan todas las psicologías y filosofías. Se confía en los primogénitos, que ya han vivido las causas que recién están viviendo los otros. Todo nacer de nuevo es conocer causa nueva en el conocimiento eterno. Es por eso que a todo primogénito se le dice en el reino la causa de las causas. Porque todas las causas pensantes se transforman ante la causa de una revelación. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por la transformación de un mundo se conoce si el enviado es o no salido del libre albedrío del Padre. Y todo lo que sale del Padre es grande y eterno. ¿Vuestra causa pensante puede dar una doctrina para unificar al mundo? Ciertamente que no, porque vuestro fruto intelectual pertenece a las leyes humanas. Y el fruto de un primogénito a las leyes solares.
a lo gigantesco, al fuego eterno, a las lumbreras solares, a aquel lugar que os fue descrito hace ya muchos siglos, de donde yo soy, ustedes no pueden ir. Porque la sal de vida de los soles os quemaría. He aquí el complemento de los complementos. La sal de la vida es la experiencia hecha fuego. Y cada uno se hace la cualidad y calidad de su fuego. Tal como veis en las estrellas. Ellas poseen infinitos colores y matices. Esa es la sal de sus filosofías hecha fuego. Y todo fuego nace pequeño. Nace espíritu. Nace vibración. Nace bebé. Nace inocente sin filosofía. Y debe ir a adquirirla a lejanos mundos, en donde se vive la experiencia. Todo espíritu nace de un fuego llamado libre albedrío, que no tiene forma definida, solo relativas individualidades e infinitas existencias, que son otras tantas a imágenes y semejanzas de Dios. Porque el Creador ha vivido lo que los hijos recién están viviendo. ¿No se os enseñó que vuestro Dios no tiene ni principio ni fin? Quiere decir que lo abarca todo, lo conocido y desconocido. La sal de la vida es vuestro sudor de frente, vuestro trabajo y estudios. Todo lo que sale del espíritu es vuestro libre albedrío que se va transformando a medida que vuestra mente va absorbiendo el magnetismo de las líneas cerebrales. Todo saber se transforma en conocimiento como lo sabéis. Y todo conocimiento enriquece el fuego del libre albedrío. Le hace variar sus colores, tal como lo varían las lejanas estrellas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta variación os fue anunciada hace ya muchos siglos. Escrito fue, cada uno se hace su propio cielo. Porque lo que ocurre arriba en el macrocosmo, ocurre abajo en el microcosmo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Sois un cielo en miniatura. Vuestro fósforo mental está compuesto de microscópicos puntitos que son microscópicos soles. Lo veis en el universo, lo tenéis vosotros. Y los cielos del macrocosmo fueron también como vosotros. Fueron microscópicos. Fueron chiquititos y humildes. Nacieron espíritus. He aquí la revelación de vuestro origen. La materia y el espíritu se alternan en las alianzas. Porque ambas son vivientes. Y ambas tienen libre albedrío. Porque nadie es desheredado. Ni la materia ni el espíritu. Todo origen ocurre en los soles. En las lumbreras solares. Tal como el origen de vuestras ideas está en el fósforo de vuestra mente. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ser de arriba o ser de abajo, siempre se tiene la misma ley de origen. Todo espíritu viaja por el universo a cumplir su divino mandato. Viaja a nacer de nuevo en tal o cual morada. Tal como estáis vosotros en la vuestra. Y todos los espíritus del universo llevan su sal de vida. Llevan su destino. Un encuentro entre virtudes y elementos. Un encuentro que solo dura un instante. Y al que se le llama vida. La vida, cual sea su filosofía, o cual sea su mundo, es siempre un mandato salido del macrocosmo o reino de los cielos. El reino de los cielos lo es para vosotros y para infinitos planetas tierras. Mas, existen infinitos términos para referirse al lugar de origen. Todo depende de la evolución y de la antigüedad de las criaturas. Todas las filosofías que ha conocido la tierra fueron y son filosofías que son probadas por el Padre Jehová. Y todas han caído ante el Padre. Porque toda ley de cada pensar humano es una transformación cuyo resultado lo pidió el Espíritu, haciendo uso de su libre albedrío. Si cual haya sido la acción mental o idea, todo espíritu encuentra lo que merece en el reino. Ninguna filosofía humana ha sido permanente. Porque sus creadores y seguidores no se ajustaron a las leyes del Padre. He aquí la causa única por la que han caído todos los reinos de la tierra. Todos los imperios. Naciones y rebaños organizados. Ninguno fue digno de perpetuarse en la tierra.
Ahora le toca a los que están. Todo el materialismo caerá, como han caído todos los que se olvidaron de las leyes del Padre. La caída de Adán y Eva es una de las caídas. Y todo aquel o aquella que criticó la caída de sus primeros padres terrenales no entrarán al reino de los cielos. Porque solo son ciegos. Solo ven la astilla en el ojo ajeno y no ven la viga que ellos tienen en el propio. Porque de verdad os digo que criticaron sin saber toda la ley. ¿No saben los críticos que todo espíritu es probado en el cuerpo y el espíritu? Es probado en las pasiones de la carne y las intenciones del espíritu. Para criticar a sus padres terrenales hay que poseer conocimiento y sabiduría mayor que sus padres. Hay que saber más que ellos. Hay que saber el origen de la tierra. Y el origen de sí mismo. Y el de todos. De verdad os digo que todos aquellos que lanzaron las primeras piedras de críticas serán así tratados en los lejanos mundos. Y todo aquel o aquella que murmuró a espaldas de sus hermanos no entrarán al reino de los cielos. Porque el pelambre no se conoce en el reino. Porque fue escrito, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Veo, hijito, que son millones y millones en tu mundo los que no entrarán al reino por esta causa. Y todos aquellos que calumniaron a sus hermanos de vida no entrarán al reino de los cielos. Y todos aquellos que engañaron hasta en el más microscópico engaño no entrarán al reino de los cielos. Todo calumniador y todo engañador, cual sea su sexo, deberán calcular el tiempo que ha transcurrido desde el primer engaño y la primera calumnia. Todos los segundos de la suma corresponden a futuras existencias de carne fuera del reino de los cielos. Y deberán estos demonios gritar públicamente sus engaños y calumnias. Porque todo error hay que enmendarlo. Y así queda abierta la puerta para el arrepentimiento. Y todo arrepentimiento se toma en cuenta en el reino de los cielos. La doctrina del Cordero de Dios fue creada en el reino. Eternidades antes que nacierais vosotros. Porque es asimilable a las infinitas filosofías de los mundos. Porque la Trinidad solar está en todas partes. Y todo mundo que está naciendo, está creando a la vez su propia doctrina del Cordero de Dios. La doctrina del Cordero es interpretativa en todas las filosofías del universo. Para toda evolución tiene su juicio. Y fue la misma ley que juzgó a los soberbios del mundo antiguo. La que juzgó la soberbia faraónica. La que juzgó a Sodoma y Gomorra. A la civilización perdida Atlántida. A los reinos de los Césares. A los mundos acuáticos. Y todo reino que vosotros no conocisteis. Antes y después del paraíso terrenal. Porque de verdad os digo que nadie fue primero. Las parejas primeras fueron infinitas. Y no dejan de ser primeras. Solo el Padre es el primero. Y todo el universo le reconoce. Los que estuvieron y los que están. La doctrina del Cordero de Dios no tiene ni principio ni fin. Porque es de antes que surgieran los universos materiales. La doctrina del Cordero de Dios es la mayor sal de vida en el Padre. Y todas las trinidades del universo están en Él. Todo el que nace ve al Cordero de Dios. Porque es el principio de los primeros pasos que da todo libre albedrío. Todo espíritu a medida que nacen reciben el magnetismo del Cordero de Dios. Porque estando en todas partes está en el fuego solar. El principio de todos vosotros ocurrió en las profundidades de los soles Alfa y Omega. Y al nacer erais de color brillante blanco. Erais de las galaxias y de los mares de leche de la Madre Solar Omega. Que aún continúa creando espíritus. Y los creará por toda eternidad. Sí, hijito. Sé que ves a tu divina Madre Solar Omega. Así es divino Padre Jehová. Es divina e inmensa. Se transforma a todas las dimensiones de la mente. ¡Qué amoroso! Se mueve dentro de mí mismo. Y al mismo tiempo la veo dentro de los soles. Sí, hijito. Así es. En todos está. En todos duerme.
y se aparece de preferencia a los niños. Porque todo niño es primero en el reino de los cielos. La doctrina del Cordero de Dios provocará en el mundo un impacto como jamás provocó doctrina alguna. Porque todas las dudas serán aclaradas. A todos se le dará la luz. Y el mundo entrará a una época que será recordada como la época del llorar y crujir de dientes. Un mundo que destruye sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propios hábitos. Porque tales cosas no son árboles plantados por el Divino Padre. Y de raíz son arrancados de la evolución humana. El capitalismo estará abismado. Porque verá que se le va el poder. No podrá seguir ilusionando al mundo. No podrá ya continuar dividiéndolo. No podrá ya servir a Satanás. Y la caída de este yugo será la más grande limpieza espiritual que se haya visto en el mundo. Ninguna mente humana tiene la razón. Porque todo razonamiento humano está ilusionado. Está sirviendo a muchos señores, a muchos intereses. Y no lo hace por el Padre. Lo hace por Satanás. Si hijos de la tierra, volver a toda realidad cuesta. Y la suprema realidad entre las realidades es la realidad de vuestro futuro espiritual. Se nace buscando esta realidad. Y los demonios que se meten en todas partes se aprovechan de esta búsqueda universal. Y explotan la fe de la humanidad. Y no solo eso. También nos dividen. Y perpetúan la incertidumbre espiritual. Porque un demonio religioso dice una cosa y otro enseña otra cosa. Y os confunden. De verdad os digo que todo aquel o aquella que confundió en el mundo no entrará al reino de los cielos. Porque sus espíritus serán confundidos en lejanos mundos. Porque como así dividieron, así también ellos serán divididos. Tanto arriba como abajo. La justicia del Padre está en todas partes. Todo espíritu religioso renegará de sus falsedades. Porque fueron los falsos profetas de mis escrituras. Una prueba que pidieron en el reino sin tener la evolución necesaria. Solo los humildes la tienen. Porque son los primeros en respetar las leyes del Padre. Para respetar mi ley no se necesita de la adoración material. No es necesario construir templos costosos. He aquí el error en que cayeron los espíritus religiosos. Muchas lumbreras del conocimiento a través de los siglos advirtieron este error. Y muchos fueron silenciados con la muerte. Porque la roca tiene su historial de sangre. Un historial que el mundo conocerá. Historial que fue disfrazado con el nombre de maldita y Santa Inquisición. De verdad os digo que ningún asesino que se escudó tras el nombre del Padre entrará al reino de los cielos. La creencia en el Padre debió ser sin persecuciones, sin engaños, sin hipocresías, sin comercio, sin confesiones. De verdad os digo, demonios de la roca, que todo aquel que se atrevió a conocer intimidades del libre albedrío de mis hijos no entrará al reino de los cielos. Esta violación es ley de maldición. Porque a muchos habéis corrompido. En vez de confesar a la inocencia, es más virtuoso aconsejar. La confesión es la máxima hipocresía de la adoración material. Más os valdría no haber nacido, si violaríais el libre albedrío de mis creaciones. La ciencia del Cordero de Dios os dejará en vergüenza. Porque así lo pedisteis en el reino. Pedisteis la acusación pública. Porque nada se oculta en el reino de los cielos. Vuestra caída, hipócritas, marcará un hito en la historia de este mundo. Por fin la humanidad será liberada de Satanás. Y esta revelación causará estupor, asombro y en muchos incredulidad. Porque estaban ciegos. ¿No fue escrito que la verdad causaría sorpresa? ¿Cómo la sorpresa que causa un ladrón de noche? Mas, los acontecimientos darán la razón al humilde. Porque todo humilde es primero en las cosas del Padre. Si demonios de la adoración, caeréis y soberbios, hasta el fin. Seguiréis en otros mundos, con vuestra roca intelectual egoísta.
Una dureza que se constituirá en vuestro propio llorar y crujir de dientes. Un egoísmo que os perderá. Hasta a la misma revelación despreciasteis. Olvidasteis que el Padre se vale de los humildes, y no de los grandes de la tierra. Porque de verdad os digo que más vale en el reino un ignorante con humildad que un ilustrado con hipocresía. Os dasteis la mejor educación y la mejor instrucción para dividir la fe de mis hijos. Lo que no hace un humilde e ignorante. Poco os queda, falsos profetas de mi palabra. La tierra entrará en su mayor gloria sin vosotros. Porque vuestro fruto es división y llorar y crujir de dientes. Quien os siguió en la vida no entrará al reino de los cielos. Porque no se puede servir a dos señores. O se sirve al Padre de corazón, o se sirve a una ramera, cuyo compromiso fue comerciar con la fe. El Padre Jehová es muy celoso. No quiere el amor interesado. Del amor de sus hijos nadie debe lucrarse. Y todo el que se lucró deberá gritarlo en público. Porque al mundo engañasteis. Y ellos serán vuestros jueces. ¿No se os enseñó que todo grande sería despreciado y todo humilde ensalzado? Quiere decir que todo engañado será envidiado. Y todo engañador despreciado. Si demonios de la falsedad, trabajasteis para juzgaros vosotros mismos. Porque con la vara que medisteis en vuestra filosofía, así seréis medidos. Y no escaparéis ninguno. Así como en el pasado fueron juzgados los malditos faraones, así seréis juzgados también vosotros. La roca es roca. Y vuestro egoísmo imitó a la roca. Y vuestra roca es vuestra dureza espiritual. Nunca imaginasteis, demonios, que así sería vuestro fin. Porque Satanás se divide a sí mismo. Y mientras el mundo estuvo dividido, por vuestra causa, Satanás estaba en el mundo. Y desapareciendo vosotros en el destino del mundo, Satanás no está en el mundo. Fueron siglos y siglos de dolor espiritual y de incertidumbre. Porque vivir divididos es ciertamente un dolor moral. Vuestro tiempo se cumplió, malditos. Porque no hay tiempo que no se cumpla. Desaparecerán vuestros templos materiales. Salidos de vuestras mentes retrógradas. Más virtud tendría, demonios, que todo ese inmenso recurso que cuestan los templos materiales hubiese estado al servicio del que nunca tuvo un techo, del que nunca tuvo un hogar. Porque caridad inmensa habría en vuestras sales de vida. ¿Os dais cuenta ahora que sois espíritus atrasados? Con inmensos recursos en que fuisteis probados, no debería haber en el mundo ningún abandonado. ¿En dónde está vuestro amor por el mundo? ¿No enseñabais la caridad a gotitas? De verdad os digo, falsos profetas, que todo pertenecía a mis humildes. Les sacabais a ellos, para volvérselo a dar. Engañadores del mundo. El mundo verá vuestra caída. Sí, hijito. Veo que estás maravillado viendo las escenas en colores de la caída de estos demonios. Así es, divino Padre Jehová. Veo que no queda piedra sobre piedra de sus templos materiales. Veo que sobre todo templo del mundo se construyen hogares para los humildes. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio, Padre amoroso? Sí, hijito. Una pregunta que se hará la humanidad cuando presencie tal espectáculo. Te lo diré, hijito, porque son ciegos. Guías ciegos. Su profundidad espiritual es muy limitada. Se aferran a lo material. Y nunca supieron distinguir la verdadera humildad. Influyeron en una época del mundo, porque no se enseñó mi palabra como correspondía. Así es, divino Padre. Es una vergüenza planetaria. Hubo mucho tiempo en que estos demonios prohibieron leer tu divina palabra. Así es, hijito. Acusados serán en mi reino de egoísmo intelectual. Estos demonios hicieron las cosas, según ellos, según sus cálculos interesados, y no tomaron en cuenta a mis humildes. Sabiendo estos demonios que los humildes son los primeros en el reino, no les dieron importancia, aprovechándose precisamente de la manera de ser de mis humildes.
La roca ignora que la doctrina del Cordero de Dios los juzgará a ellos primero, porque así lo pidieron en el reino. En todo mundo, los que representan al Padre son los primeros llamados a juicio. Porque las cosas del Padre están primero por sobre todas las cosas. Lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Porque libre albedrío tiene el Padre y libre albedrío los hijos. Mas, el compromiso de la vida es obedecer al Padre, que todo lo creó. Materia y obediencia salieron de una misma ley. Y si alguno de ellos no cumple con su ley, el espíritu se divide. Y todo dividido no entra al reino. He aquí que la más microscópica falta os divide. Porque toda falta es violación a la ley del Padre. Basta un segundo de violación o menos en vuestra vida y ya estáis divididos. Porque esa microscópica violación no sirve al Padre. Sirve a las tinieblas. El espíritu ya no es de un Señor. El espíritu salió en inocencia del reino y debe volver igual a él. Esta ley es para todos. Aún para aquellos que nacieron para pagar deudas de otras existencias. Los espíritus religiosos provocaron vuestra división. Y no solo de un instante, sino de trillones y trillones de instantes. Y cada instante equivale a una existencia fuera del reino de los cielos. Y como si esto fuera poco, niega la revelación. Y aumentan más vuestros instantes en la violación. Y más os alejáis del reino. En estos mismos instantes en que mi hijo primogénito escribe, transcurren los mismos. Es penoso para vuestro Creador. Mas, la culpa no es del Padre. Es de la soberbia de los hijos. La perdición parte desde lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. Y la salvación igual. Basta un instante de arrepentimiento y sois salvos. Satanás no os puede llevar. Todo arrepentimiento ocurrido en la vida es también un puntaje. La ley de la justicia en el Padre oscila, para vuestra filosofía, entre el bien y el mal. La luz y la tiniebla. La verdad y el error. Y sois vosotros los que escogís. Porque libre albedrío tenéis. Y vuestra manera de ser como individuos la escogisteis vosotros. Vuestra sensibilidad os lleva a opinar de muchas maneras. Mas, ¿sabéis explicar el origen de las mismas? Ciertamente que no. ¿Comprendéis ahora por qué se os mandó ser humildes por sobre todas las cosas? Os lo explicaré, si no podíais explicar lo que vosotros mismos sentisteis en la vida, mucho menos podíais comprender lo que otros sintieron. He aquí vuestro libre albedrío, lanzando la primera piedra. Más le valió al mundo no crear filosofías, cuyos autores no podían explicar ni lo que ellos sentían. Explicar el origen de sus propias virtudes. Explicar cómo se creó la propia individualidad. Explicar qué es lo que le sucedió en el vientre de su madre. Ninguna lo ha explicado ni ninguna filosofía humana lo explicará. Porque vuestra sal de vida no os da la ciencia de ese saber. Y de verdad os digo que la ciencia del Cordero no dejará molécula de vuestra materia ni virtud de vuestro espíritu que no explique. Porque los tiempos llegaron. Los tiempos finales de vuestras pruebas de vidas. De vuestras filosofías. De vuestras ciencias. De vuestros proyectos. De vuestras costumbres inmorales. De vuestra ilusión que tuvisteis sobre toda posesión. Y las incertidumbres que os creasteis sobre la incertidumbre de vuestro olvido del pasado. Sí, hijos de la tierra. Así es y así será por los siglos de los siglos. Lo que es de Dios, todo lo transforma. Hasta vuestras costumbres. Lo que vais a presenciar en el mundo, no dejará nadie de ser actor de ello. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes, en vosotros mismos? De verdad os digo que estoy en vuestros sentimientos. Siempre lo he estado. La naturaleza que hasta ahora ha sido muda en sus transformaciones, hablará como vosotros habláis. Porque nadie es menos ante el Padre. Ni la materia ni el espíritu. Porque todos tienen los mismos derechos.
Y nadie es desheredado. Mi hijo primogénito está entre vosotros, tal como os lo prometió siglos atrás. Y por su fruto intelectual le reconoceréis. ¿No fue escrito que llegaría al mundo, brillante como un sol de sabiduría? He aquí que él brillará como un sol físico hecho carne, y cuyo proceso está ocurriendo en presencia de vosotros. Todo brillo del fuego solar comienza por la palabra viviente primero, por la doctrina revelación, y se inicia como fue mandado, en silencio y humildad. El brillo comienza desde lo más microscópico, desde lo más opaco, porque la Trinidad universal es primera en humildad. Y de verdad os digo que la nueva moral no es moral de hombres, es moral solar. Porque así como vosotros tenéis cualidad y calidad en vuestras ideas, así también la Trinidad la tiene. Mas vosotros sois microscópicos y la Trinidad es del macrocosmo. Y si mi hijo primogénito manda a la materia, es porque las cualidades y calidades de los elementos de vuestro mundo salieron de su sal de vida. He aquí que el Salvador del mundo viene a hacer adelantar a su propia creación. Es lo que ocurrió allá, en lo ignoto, para vosotros. En los soles Alfa y Omega, una pareja de soles de la galaxia Trino. He aquí vuestro nacer salido de las lumbreras solares. He aquí el origen de vuestro planeta. Una chispita salida de los soles Alfa y Omega que aún no termina de enfriarse. Una chispita en desarrollo de planeta. Una chispita que pidió ser juzgada una vez más. Un mundo polvo con un microscópico grado de magnetismo viviente. Sí, hijos de la tierra. La revelación como doctrina os maravillará. Y la naturaleza en movimiento de entendimiento os hará llorar. La materia y el espíritu son una misma cosa. Una se manifestó sin expresarse y la otra se manifestó con entendimiento. Una causa y dos cualidades y calidades. Dos filosofías aliadas. Dos reinos en una sola dimensión. Dos formas de vida en una. Una materialización de un magnetismo salido de los soles Alfa y Omega. Que significa en ciencia celestial, principio y fin. La línea alfa se vuelve círculo después de haber sido puntito. Es decir que todo fue microbio. Todo fue microscópico en expansión. Vuestro planeta, sus elementos también pidieron límite en sus geometrías. Y el planeta Tierra no se expande más. Está en estado de principio de vejez. Porque su cualidad y su calidad son de lo microscópico. Existen mundos del macro en que nacieron antes que naciera el actual universo expansivo pensante. Y se acabará este universo, y ellos seguirán. Y no obstante solo representan una microscópica eternidad frente al infinito. ¿Comprendéis ahora que sois un polvo en el espacio? Ser polvo en el universo es ser microscópico dentro de lo microscópico. Porque arriba de vosotros está lo gigantesco y bajo de vosotros seres más microscópicos que vosotros mismos. Y estos seres son los querubines. Los que gobiernan vuestras moléculas. La molécula de vuestra materia es un germen que se solidificó conservando infinitas cualidades y calidades en sus elementos. Tal como en vosotros está la cualidad y la calidad en vuestras individualidades. Porque ninguno de vosotros os parecís en lo físico. Sois diferentes. Como sois diferentes en el pensar. La materia y el espíritu se formaron en estado de libre albedrío. Fuego viviente cuya cualidad y calidad futura sería la materialización. Vuestro planeta se formó por sucesivas ondas de calor que fueron disminuyendo a través de incontables siglos. Fue producto de un enfriamiento que aún continúa. Estáis entre dos calores. El interior de vuestro planeta y el exterior de vuestro sol. He aquí la revelación viviente. Vuestro sol es un sol que dando vida, ostentó. Es el sol de los malditos faraones. De los incas. De los mayas. De la Atlántida y de infinitas civilizaciones que no conocisteis. Los malditos faraones conversaban telepáticamente con el sol.
Recibieron de él el conocimiento que les permitieron crear colosales obras. Tenían cierto grado de entendimiento mental con la materia. He aquí la única explicación de origen de los conocimientos que tuvieron civilizaciones ya idas del planeta. Lo que sabe vuestra arqueología es microscópico. No conocieron el pasado de la Tierra. Para que tengáis una idea de lo poco que saben, pensad en esto: vuestro planeta tiene una antigüedad tal de siglos, como moléculas tiene el planeta. Es por eso que ninguna mente humana ha podido ni podrá calcular la edad del mundo. Solo mi hijo primogénito sabe la historia de vuestro mundo. Porque en todo existe un primero. Vuestro planeta salió del fuego. Se transforma por la fuerza del mismo fuego. Y es consumido por el fuego. De verdad os digo que todo es fuego manifestado en infinitas cualidades y calidades. Entre ellas la materia y los seres pensantes. Vuestro creador es fuego. Un fuego que todo lo crea. Universos dentro de los mismos universos. Todo lo que imagináis existe. Y todo lo que se imagina se vuelve universo. ¿No se os enseñó que sois a imagen y semejanza de Dios? Quise decir que creáis lo que el Padre ya creó. Y vuestros tiempos, pasado, presente y futuro, son una misma ley. El presente se transforma en pasado y el futuro igual. Lo que tiene uno, lo tiene el otro. Porque nadie es desheredado. Los querubines de los tiempos son eternos. Su encarnación son los tiempos físicos. Y ellos representan la eternidad de los tiempos. Los tiempos que conocieron las criaturas del pasado, los vuelven a encontrar en el punto de origen. Los vuelven a encontrar en el reino de los cielos. Los querubines de los tiempos saben la historia de todos los tiempos. Que vivió toda criatura. Los tiempos tienen libre albedrío como lo tenéis vosotros. Y en el reino de los cielos, los tiempos que convivieron con vosotros en un lejano planeta llamado Tierra, os piden cuentas. De cómo empleasteis el tiempo. Ellos saben por el mismo mandato que os fue dado a vosotros, que la mayor parte de vuestro tiempo debió emplearse en comprender al Padre por sobre todas las cosas. Por sobre todo tiempo de vanidad. Por sobre todo tiempo de placer. Si hijos de la tierra, toda la naturaleza reclama lo que todos juntos, materia y espíritu, prometieron al Padre en el reino de los cielos. Venir a la vida no solo es compromiso con sí mismo, sino con todo lo que os rodea. Porque todo lo que os rodea tiene derechos en sus leyes. Como lo tenéis vosotros. Las leyes del Padre son igualitarias y comunizantes. Las igualdades de sus filosofías son eternamente expansivas. Como el universo mismo. Y todos aquellos que no cultivaron la ley de la comunidad y solo pensaron en ellos, tienen en su contra a todo el universo. Porque acusados serán por los elementos vivientes. Y de verdad os digo que ningún acusado entrará al reino de los cielos. Su justicia se hace fuera de ellos. Y desde lejos y con lágrimas en los ojos, ven lo que siempre soñaron y desearon. Porque los cielos son accesibles a todos, según la forma como concebió el cielo. He aquí la parábola en su tremendo significado: la fe mueve montañas. Porque la imaginación sin fe no tiene cielo. Porque el espíritu no se esforzó por tenerlo. El más microscópico pensar se vuelve realidad en el reino. He aquí lo que le espera a todo el que no creyó. No tiene herencia en el reino. Los derechos fueron anulados por ellos mismos. Nadie les obligó a ser incrédulos. Salió de ellos. La incredulidad nada crea. Se detiene el pensar. Y las ideas de un incrédulo crean futuros planetas cuya filosofía de sus criaturas será la incredulidad total. Serán futuros mundos de tiranos. Mundos como los que están creando los que sustentan que el oro lo es todo. He aquí hacia donde marcharía vuestro mundo. Si vuestro Padre Jehová dejara que vuestros explotadores os siguieran gobernando. Mas se les acabó el tiempo. Y se inicia el tiempo de los humildes.
Porque todo humilde es primero ante el Padre. Y todo humilde será un rector del mundo. Porque el gobierno universal será regido por ellos. Hasta el fin de este planeta. Si soberbios del mundo. De nada os valió ser explotadores. Porque ninguna herencia vuestra quedará en la tierra. Maldecidos seréis por toda la generación. Porque vuestra filosofía ilusionó al mundo. Y esa ilusión no ensalzaba al Padre. Por vosotros, esta humanidad no entrará a la gloria del Padre. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Hemos completado la lectura del divino rollo dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, titulado Divino Juicio a los que tuvieron más de lo que les fue mandado tener. Los divinos mandamientos fueron dados a todos. Cae la ambición de Satanás. El juicio intelectual de Dios para este mundo. Lo que vendrá. Lo que ha de venir, sale de cada uno. Porque fue escrito que cada uno sería juzgado por sus obras. El divino juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años. Porque los niños son los únicos que no tienen divino juicio. El divino juicio de Dios es para los llamados adultos de la prueba de la vida. Lo pensado en un segundo tendrá la equivalencia de una existencia. Que según como se pensó, podrá ser existencia de luz ganada o existencia de luz perdida. Esto se debe a que lo de Dios no tiene límites. El Eterno, por un microscópico esfuerzo mental de sus criaturas, ofrece en premios existencias completas. Alfa y Omega. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lacienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.